días. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Se terminó la pausa. 15 días nos volamos. Pausa de Sin Fronteras, nada más. Con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero. Hoy, miércoles 7. Hoy es 7, ¿no? De abril. Barbaridad. 7 de abril. Y ahora hasta el 1 de mayo, pero cae en sábado. Así que vamos a tener que trabajar. Buenos días. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Buenos días, amigos de Nicaragua. Desde La Habana, Cuba, les habla Gustavo Robreño para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. Suman cada día más los estudiosos e investigadores de la historia y las ciencias sociales en general, quienes coinciden en calificar como inalterable la naturaleza y el carácter de los imperios hasta hoy conocidos y surgidos como consecuencia de la división de la sociedad en clases y la aparición de las naciones, con la propiedad privada como telón de fondo. Quienes profundizan en esos conocimientos se remontan a los imperios romano, otomano y persa, a los imperios de Occidente, a los diversos que existieron en Asia y aún a los rudimentarios imperios tribales africanos, todos inspirados y motivados por ansias comunes de dominación, saqueo y opresión de los más débiles, con propósitos de hegemonía y explotación. Así ha sido en el transcurso de los siglos y ni siquiera las viejas metrópolis europeas se salvan del calificativo, en medio de situaciones que generalmente han enfrentado la resistencia y el combate por parte de los sojuzgados, generando tradiciones de lucha imposibles de ser aplastadas hasta la hora actual. Los imperios, sin dudas, han evolucionado en sus formas, métodos y estilos de dominación, sobre todo en la medida en que el gran capital lo ha hecho, dando paso a otras teorías como el neocolonialismo o el neoliberalismo, que en esencia persiguen los mismos objetivos, aparentemente envejecidos o enmascarados que vienen de la antigüedad. Un caso actual de imperialismo clásico, pero renovado acorde con nuevos criterios que suelen presentarse como novedosos, atractivos e incluso socialmente justos, es el que emana desde Estados Unidos, una Roma americana, como le llamó José Martí, y pretende erigirse cual dominante sobre el resto del mundo, que le presenta creciente resistencia y se niega a someterse a sus dictados criminales y absurdos, violatorios de cuanta ley y derecho internacional ellos mismos dicen defender. Es un caso de hipocresía y doble rasero posiblemente nunca antes visto en la diplomacia y las relaciones entre estados, que deben ser independientes y soberanos, en cuyo ejercicio nefasto se alternan los dos grupos políticos dominantes dentro de los marcos actuales del que dice ser el imperio más poderoso que ha conocido la humanidad. Sin mucho esfuerzo puede confirmarse en el terreno de los hechos y muy particularmente de la situación del mundo actual que la naturaleza inalterable de los imperios es mucho más que una verdad académica. Es una realidad que los diferentes gobiernos de Estados Unidos, desde hace más de 200 años, se han encargado de demostrar. Y hasta el próximo comentario, me despido desde La Habana, Cuba, para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. Buenos días. Muchas gracias a Gustavo Robreño, periodista cubano. Vamos a hacer algo diferente hoy. Vamos primero a recordar algunas cosas y pues vamos a tratar de analizar algunas situaciones que ocurren en nuestro continente comparadas con Nicaragua. Pero quiero empezar, hombre, qué montón de gente anduvo metida en todas partes durante la Semana Zángana. No solamente en las playas, sobre todo en el lago Cocibolca, tanto en San Jorge como en Granada.
San Juan del Sur también en el mar. Digamos que creo que fueron las más concurridas. Sino también en el destino de montaña de las ciudades del interior del país, sobre todo en el norte, ¿no? Y también en las procesiones, en todas las actividades religiosas. Montones de gente. Ahora, ¿esto va a tener consecuencias o no en la salud pública? Veremos. Lo vamos a saber más o menos hacia el 17 de abril. Si sentimos que hay un repunte o no, eso es consecuencia de que no nos hayamos cuidado en Semana Santa, ¿verdad? Pero la epidemia está bajo absoluto control. El gobierno no descansó ni un solo día. Ninguno de sus instrumentos descansó. Los trabajadores los empleados públicos salieron de vacaciones, pero no los funcionarios políticos. De manera que, por ejemplo, la vacunación continuó toda la semana. Esto habla por sí mismo de la calidad de gobierno que tenemos. La policía hizo una extraordinaria labor. Hay que felicitar a la Policía Nacional, extraordinaria. Se redujeron los accidentes de tránsito. Hubo un control riguroso en las carreteras. También hubo muy buena labor de todo el sistema de prevención del SINAPRED que atiende las playas, incluyendo la Cruz Roja también. Una reducción significativa de los ahogados. Fue un éxito. Y además la movilización de la gente. No se ha llegado todavía a los niveles de 2018, la última Semana Santa normal que vivimos. Pero fue significativa la recuperación frente al año pasado. Y esto se va a sentir en economía. Todo el sector del pequeño turismo feliz de la vida, pues las comillerías, los vendedores ambulantes, todo el mundo feliz. Los mercados. Me quedé esperando mi almíbar, mi curvasaca, barbaridad. No, nadie. Bueno, pero fíjate que cuando uno observa lo que ocurre en Nicaragua en épocas festivas, como Navidad o como ahora Semana Santa, uno dice que, hombre, cómo nos deben envidiar. Porque aquí el gobierno no anda persiguiendo a los que andan en la playa. Ahí en México, en Honduras, en Guatemala, persiguiendo, en Costa Rica, persiguiendo a los que están en la playa. Que las fiestas están prohibidas, que las reuniones ya no se diga en Europa, ¿verdad? Literalmente persiguiendo, ¿no? Aquí libres, absolutamente libres. Nos recomienda el gobierno una y otra vez todos los días del mundo, cuidémonos, distancia social, el gel, el alcohol, lavarse las manos. Todos los días nos lo recomiendan. Pero es un acto de conciencia y voluntad de cada quien a asumirlo. O sea, somos totalmente libres. Es una cosa que como la vivimos, quizás por eso no la sabemos valorar. Yo el otro día decía, no me acuerdo cuándo, yo creo que nosotros somos el país más libre del mundo. De verdad. Claro, esa libertad llega a un límite cuando empezás a conspirar para quebrar esa libertad o para quebrar la seguridad, se acabó. Ahí te cae la policía. Pero mientras vos no andes en esa, hacer lo que te da la gana. Ahí no andaban todos los tranqueros en las playas. Todos los tranqueros andaban en las playas. Esa es su lucha política. Impensable, ¿no? Pero de verdad, y yo sé de gente que nos envidia. Y gente que no es precisamente progresista o de izquierda, ¿no? Gente de derecha que nos envidia. ¿Verdad? Y creo que a veces no, como lo repito, pues como lo vivimos todos los días, no adquirimos conciencia de
de la calidad de vida que tenemos en el país, gracias a un gobierno como el de Daniel, hermano. Y luego ayer me contaba un amigo cuya familia es de derecha, pero él no, pues él es un revolucionario. Me contaba que su hermana, que es reaccionaria hasta los tuétanos, un nieto se le enfermó del COVID. Y entonces la mujer estaba asombrada porque dice que por la atención del MINSA, todos los días la llamaban, iban a visitar al niño 2 veces al día, controlarle la temperatura, lo medicaron, vigilaron hasta que terminó la enfermedad. No pagó un centavo. Y es una mujer de reales. No estoy hablando de una pobrecita, una mujer de reales, de derecha. Y ella estaba asombrada. La eficacia, la calidad, etcétera. Ese es el país que tenemos. El país que hemos construido. Y es el país que han construido los pobres para todo el mundo. Solo los pobres pueden construir un país para todo el mundo. Los ricos construyen un país para ellos y sacan a los pobres de ese país. Los pobres no. Los pobres hacemos un país para todos. Una diferencia sustancial que también creo que a veces perdemos de perspectiva, ¿no? Quiero recordar ahora algunas efemérides relevantes y recordar algunos de nuestros caídos que se han perdido en la historia. Empezando por los más relevantes. ¿Verdad? El lunes fue el aniversario, lunes, sí, 5 de abril, de David Tejada Peralta. Un asesinato que estremeció a toda la sociedad. Cadete de la Academia Militar. Estaba con su hermano tomándose unos tragos ahí en el Múnich. Que ya desapareció el Múnich. Queda ahí la 35 Avenida, ahí por... ¿Cómo era esa dirección? De los semáforos de Lendavista hacia el sur. Y era famoso el Múnich. Desde la época preterremoto. Y después que quedaba en el centro de Managua y después se trasladaron ahí. Entonces estaban ahí, pues, en el Múnich, pero no en el Múnich después del terremoto, sino en el Múnich original que quedaba ahí en el centro de Managua. Y llegó un teniente de la Guardia Somocista, Óscar Morales Sotomayor, que le tenía puesto el ojo a David Tejada. Hubo un pleito, no se sabe muy bien por qué. Lo llevaron preso a los 2 hermanos Tejada y a David le dieron tal paliza y tal bestialidad de tortura que se les murió en la sala de tortura, desangrado. Después se dijo que su cadáver había sido lanzado al volcán Masaya, pero nunca se confirmó esto. Fue un asesinato espantoso. René Tejada contó los detalles de ese crimen porque él estaba con su hermano en la celda. Él quedó vomitando sangre en el inodoro. Una cosa espantosa fue eso. René cayó muchos años después, ya en la guerrilla, se entrenó en Palestina, un destacadísimo jefe guerrillero. René Tejada Peralta. También hoy, 7 de abril, es el aniversario, el 77, el 44 aniversario de la caída en combate de Carlos Agüero Echeverría, uno de los más brillantes jefes militares que tuvo el Frente Sandinista. Reconocido así por todo, un discípulo muy cercano de Carlos Fonseca, muy cercano. Tenía una estrecha relación política con Carlos Agüero, Carlos Fonseca. Él cae después de Carlos Fonseca. Carlos Fonseca cae el 7 de noviembre de 76 y él cae el 7 de abril del 77. Y fue un gran golpe para Carlos Agüero, lo lloró. Eran muy amigos y se vieron en Managua, Carlos Fonseca y Carlos Agüero. Carlos Agüero bajó de la montaña. Cae al frente de la columna Aurelio Carrasco en un combate
en Lizagüe, los descubrió la Guardia, se entabló el combate, él cubrió la retirada y ahí murió, cayó en combate. Y luego también, el 2 de abril, fue el primer aniversario de Jacinto Suárez, un compañero con el que tuvimos una relación amistosa durante muchísimos años, nos conocimos hace muchísimo tiempo. Yo creo que de todos los que yo conozco es el hombre más orgulloso en el sentido, ¿cómo te dijera yo? En el sentido, sí, de orgullo, de sentir orgullo, ¿no? Por ser sandinista, de defender al frente. Yo nunca he conocido a alguien tan orgulloso de eso. Leal, jamás se rajó. Tenía una claridad, tenía un olfato, Jacinto, extraordinario. Olfato, es decir, él sabía que había algo raro en alguien y efectivamente así resultaba. Pero tenía una firmeza para defender al frente en todito los espacios donde le correspondió. Jacinto jamás se dejaba ningunear por nadie, por él como persona y por él como representante del Frente Sandinista. Nunca se lo permitió a nadie. Ni aun en los meses más difíciles de los años 90, cuando nos miraban por encima del hombro en los foros internacionales, jamás Jacinto permitió que se ninguneara al frente. Así era Jacinto, pues un hombre que además sufrió bestiales torturas. De hecho, por esas torturas que termina muriendo Jacinto. Por toda la salvajada que sufrió en la cárcel. El decano de los presos políticos en Nicaragua fue Jacinto Suárez. Lo recordamos con mucho afecto. Su última entrevista fue aquí en la radio. El 8 de noviembre de 2019 estuvo aquí en la radio, en aquel programa histórico donde estuvieron Doris Tijerino, Rosa Argentina Ortiz, Carlos Fonseca Terán, Juan José Úbeda y Jacinto. Ahí, esa fue la última entrevista. Me acuerdo con su enfermera. ¿Te acordabas de ese programa, no? Venía con su oxígeno y aguantó todo el programa. Una maravilla. Un estoicismo. Bueno, ese hombre debe haber sufrido muchísimo y jamás lo viste rajarse. Jamás. Bueno. Y quiero recordar otras cosas, porque estas otras cosas que les voy a contar, fíjate que, o sea, es cierto, nosotros tenemos decenas de miles de héroes y mártires, decenas, literalmente, O sea, son incontables los nicaragüenses asesinados por la Guardia Somocista o caídos en combate. Son incontables. Y por eso es que la memoria no es suficiente para albergar tantos nombres. Entonces, depende, hay que ver, los compañeros y las compañeras van recordando a sus muertos y lo van publicando. Entonces, a mí siempre me interesan ese tipo de publicaciones. Por ejemplo, Lucas Amaro, un compañero de Matagalpa, recordó la semana antepasada lo siguiente. El 27 de marzo de 1987 entregaron su vida en defensa de la revolución en Caño de Yulahuas, en Ayapal, en San José de Bucay. Caen 8 compañeros de la Brigada Constructora de Caminos del Ejército Popular Sandinista, la Bicoca. Brigada Constructora de Caminos. A mí hasta se me había olvidado la Bicoca. Ahí lo recordé. Fíjate bien, 8 compañeros. Voy a leer sus nombres. Teniente primero Santiago Romero Baltodano. Ahí tenemos una fotografía de Santiago Romero. Él es el jefe de la tercera brigada, originario de Matagalpa.
Y dice Luca, a quien siempre recordaremos como una persona excepcional, padre, hermano, hijo, tío, que daba todo por nosotros, su sobrino. El subteniente César Poveda Castro, segundo jefe de la tercera brigada de la Bicoca, originario de Managua. Noel Sosa Blancher, de Matagalpa. Alberto Romero Centeno, de Matagalpa. Ronald Torres, de Matagalpa. Salomón Solano, de Matagalpa. Oscar Calvo, también de Matagalpa. Y el compañero Mario Gutiérrez Ramírez, otro de Matagalpa. Solo uno de Managua. 7 de Matagalpa y 1 de Managua. 8 compañeros del ejército caídos el 27 de marzo de 1987 en el Caño de Yuluguas, en Ayapal, San José de Bocay, de la Bicoca, para que lo recordemos y rindamos tributo a su memoria. Y vamos a resumir estas cosas. Y pues la compañera María Yuyú Ortega recuerda lo siguiente. El 2 de abril de 1979, 2 meses y medio antes de la victoria del Frente Sandinista, en Estelí la Guardia captura a Julio y su hermano Jesús, ambos de apellido López López. Julio y Jesús López López. Captura a los 2 hermanos y varios días después sus cadáveres aparecen en un predio montoso en Estelí, visiblemente torturados, casi en descomposición, y la Guardia prohibió su entierro. Ellos lo fueron a meter en un hoyo, no dejó que la familia los enterrara. Y lo peor es que estos fueron estos 2 hermanos. Días después fue la insurrección de abril de Estelí, la primera. No, la segunda, porque la primera había sido en el 78. Días después fue la segunda insurrección de Estelí, y ahí cae el tercer hermano de los López López, Reinaldo López López. 3 hermanos caídos en Estelí. Julio, Jesús y Reinaldo López López. Rendimos tributo a su memoria. Ayer informó la compañera Miriam Libertad, una destacada combatiente sandinista de Estelí, que falleció, y quiero hacer mucho énfasis en esto, el compañero Paz Loreto González. Creo que murió el lunes o ayer por la mañana. Él era colaborador, o fue colaborador histórico de las columnas guerrilleras Filemón Rivera y Donoso Celedón Úbeda, que operaron en todo el sector de Estelí, Condega, toda esa zona. Y dice Miriam: mi agradecimiento eterno por todo lo que hiciste por nosotros para que sobreviviéramos en aquellas difíciles condiciones. Es con hombres como Loreto que mi generación te debemos una deuda impagable. Mi solidaridad y cariño para su familia. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque, a ver, ¿quién conocía a Paz Loreto? Los sandinistas que convivieron con él, y quizás un núcleo un poco mayor de la ciudad de Estelí. Pero Paz Loreto nunca anduvo buscando cámara. Paz Loreto nunca anduvo diciendo: aquí estoy yo soy fulano. Nunca. Esa es la labor de hormiga de los compañeros, de las compañeras. La labor de hormiga por la revolución, por la causa revolucionaria. Y que no parece irrelevante y que fue imprescindible para los compañeros en aquellas condiciones. Si los Paz Loretos, que fueron centenares de Paz Loretos los que hubo, hubiera sido imposible que los guerrilleros pudieran sobrevivir y luego enrumbar hacia la victoria. Es muy importante todo lo que los colaboradores, los llamados colaboradores, que para mí son militantes de toda la vida, incluso fundadores del Frente Sandinista. Allá hay una asociación de colaboradores muy importante que la comandante Doris Dierino la ha apadrinado durante todos estos años. Todos los años se reúnen ahí en San Ramón
o en Nadalia, pero todos los colaboradores, muchos de ellos, siguen viviendo en la pobreza. Las autoridades del frente a veces ni siquiera lo vuelven a ver, ya viejitos, todos enfermos, pero leales al frente. Yo estuve con ellos una vez hace como 2 años y tienen devoción por Daniel, devoción literal. No les importa que seguir viviendo en las condiciones que viven, pero ven la carretera, ven la salud, ven la educación, sus nietos, no sé cuántos. O sea, no es por ello, es por lo que viene, por los que vienen. Y finalmente quiero recordar esto. Esto me lo escribió José Guadalupe Borges, que es un compañero de trabajo aquí en la radio. Él es de la zona de Paigua. Fue secretario político del Frente ahí en Paigua. Entonces Guadalupe nos cuenta lo siguiente a propósito de la alfabetización. Oigan esto. Dice que ellos vivían en la comarca del Guayabo, ahí en Paigua. Entonces la familia de Guadalupe, toda la familia, albergó brigadistas durante la cruzada. ¿Verdad? Pasó la cruzada. Ya andaba las bandas mercenarias, ya andaban por la zona, se recrudece la guerra, ¿verdad? Y en septiembre de 1983, la Contra recibe la información que ellos habían alojado brigadistas y por lo tanto los ubica como enemigos. Y llega la contrarrevolución al mando del asesino Renato, el mismo de San José de las Mulas, a las varias familias Borges de esa comarca, llegan a 3 de esas casas y asesinan en un solo día a 8. Voy a leer sus nombres: Lino Díaz Cano, María Díaz Cano y su hija María Díaz Gaitán, Santos Díaz Urbina, Rosa Díaz López, Bernardino Gaitán Díaz, Bernardino Díaz Gaitán, Lina Urbina Díaz. Y luego incendiaron las 3 viviendas. Su delito: alojaron brigadistas en sus casas. Por eso los asesinaron. Sobrevivió una compañera, Cristina Borges Díaz, hermana de Guadalupe. Le metieron 4 balazos y la mujer sobrevivió. Ahorita vive en Costa Rica. Honor y gloria también a estos mártires de la revolución asesinados por la Contra en septiembre de 1983. No se nos olviden nuestros muertos. Por eso lo he leído. Cuando se arrechen porque alguien les hizo algo, porque mira que me atendieron tarde, que me atendieron mal. Cuando se arrechen de eso, acuérdense de nuestros muertos. Que por esos muertos estamos vivos y por esos muertos tenemos revolución. Porque el color de la sangre jamás se olvida. Una pausa, son las 7:02. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 6 minutos. También ayer, 6 de abril, fue el 38 aniversario del asesinato de una extraordinaria mujer. Vamos a hablar de eso bastante dentro de un rato, de la compañera Ana María Mélida Anaya Monte, a quien tuve el privilegio de conocer hace ya bastantes lunas. Vamos a hablar bastante de eso. Pero antes queremos ubicarnos en la coyuntura que estamos en América Latina con 3 cositas.
vamos a desarrollar una y la otra la vamos a desarrollar el viernes. Pero antes menciono lo de Colombia. Lo de Colombia es atroz, yo insisto en esto, es atroz y es impresionante cómo el mundo entero, sobre todo nosotros, los latinoamericanos, volvemos a ver a otro lado, no nos interesa lo que pasa en Colombia, es impresionante. Como que Brasil, y es verdad, pues, la barbaridad que está pasando en Brasil. Ayer hubo más de 4.000 muertos por el COVID, aunque ya dicen que Bolsonaro ya le pidió que acabe a Putin, ya quiere la vacuna, pero bueno, es verdad, pues hay que preocuparse por lo de Brasil. La epidemia se salió de control en Argentina, en Chile, en Paraguay, en Uruguay, Brasil, Perú, está fuera de control. Ecuador. Pero lo que ocurre en Colombia es una barbaridad, hermano. Ayer asesinaron a otro líder social. 43 líderes sociales asesinados solo este año. Líderes sociales, ¿de qué estamos hablando? Que sindicalistas, que promotores comunitarios, que dirigentes magisteriales, que líderes campesinos, cooperativistas. 43 solo este año asesinados por bandas paramilitares, por el ejército colombiano disfrazado de paramilitar. Y nadie dice nada. Ayer asesinaron a Albeiro Hoyos, fundador de la Asociación de Campesinos del Norte de Antioquia. Van 1.157 líderes sociales o antiguos guerrilleros asesinados desde la firma de los acuerdos de paz de agosto de 2016. 1.157. Van matando de a poquito. Y si lo ves por otro lado, ¿saben cuántas masacres han ocurrido? Es decir, masacre se tipifica cuando hay 3 o más asesinatos en un solo evento. 25 masacres este año. 25. El sábado mataron a 3 de una misma familia. El domingo mataron a 4 en un barrio. 25 matanzas, 91 personas asesinadas en esas 25 matanzas. En 2020, el año pasado, hubo 91 masacres. 381 personas asesinadas en 91 masacres en Colombia. Nadie dice nada. Ese pueblo colombiano, cómo sufre ese pueblo. Es una cosa verdaderamente triste. Y ahora embarcado Duque para congraciarse con los yanquis, porque los yanquis andan bravos con él por una disputa del control de la cocaína. Entonces se pusieron bravos con él. Entonces, para congraciarse con los yanquis, le está montando la guerra a Venezuela. Y miren la situación que tiene. La gente las están asesinando. Además que el COVID fuera de control también. Entonces fíjense, quiero que hablemos un poquito del Perú. Quiero contarles las cosas del Perú y compararlo con Nicaragua. Fíjense, es que es verdaderamente revelador, ¿no? A ver, ni en Perú ni en Ecuador. En Ecuador hay elecciones este domingo, la segunda vuelta presidencial, y en el Perú es la primera vuelta presidencial también este domingo. Perú y Ecuador. Es importante, el viernes vamos a hablar más de Ecuador, pero es importante que nos ubiquemos en esto. Ahí no, ni en Perú ni en Ecuador hay una alternativa revolucionaria, no la hay. Son alternativas progresistas. En el caso del Perú, que la encabeza Andrés Arauz, que es del partido de Rafael Correa, pero no son revolucionarios, son progresistas, son gente que tiene un proyecto progresista, pues. Probablemente ese es el límite que hay en las condiciones políticas, sociales de la realidad ecuatoriana. Probablemente, yo no soy ecuatoriano, no lo puedo decir, pero es importante ubicar, no son revolucionarios, pues no son gente que va a ir a cambiar el sistema y que no. Van a administrar mejor el sistema y van a tener políticas
sociales para defender a los empobrecidos. Esto es importante ubicarlo. Lo mismo ocurre en el Perú. Pero en el Perú es mucho más difícil. Porque hay que recordar, en el Perú hubo una lucha armada, guerrillera, de izquierda, o por lo menos levantaban banderas de izquierda, el movimiento Tupac Amaru y Sendero Luminoso, durante 20 años. ¿Verdad? Pero Sendero Luminoso, que era una fuerza que reivindicaba una ideología maoísta, yo conocí a su secretario general, que está preso. Lo conocí en el 79, me acuerdo. En un restaurante chino nos reunimos. Bueno, el caso es este. El presidente Gonzalo se hacía llamar. Sendero Luminoso hizo verdaderas atrocidades contra el pueblo peruano, en nombre de la revolución. Pero atrocidades. Siempre me quedó grabada a mí una de esas atrocidades que fue que le pusieron a un niño de 11 años, lo llenaron cargas de dinamita para que fuera a volar una torre de energía eléctrica, se inmolara, pues. Atrocidades. ¿No? Y en nombre de la revolución. Estaban asentados en una zona sumamente pobre. Y al principio tuvieron una base social muy importante. Se desarrollaron como un ejército guerrillero. Pero luego perdieron el norte. Se separaron de la gente, empezaron a ser verdugos de la propia gente e hicieron atrocidades. Entonces fueron destrozados literalmente por el ejército peruano. Otro movimiento guerrillero era el Tupac Amaru, que ese sí era guevarista. Tenía mucha menor fuerza, pero tenía una ideología revolucionaria. Esos fueron aniquilados también. Entonces, esto es importante porque eso destrozó la posibilidad de una alternativa de izquierda revolucionaria en el Perú. Había un gran compañero, Javier Díaz Canseco, ya murió, diputado de izquierda. Estaba también Alfonso Barrante, que fue alcalde de Lima, un gran, ya murió también, un gran compañero, fue alcalde de Lima. Javier Díaz Canseco fue diputado mucho tiempo y era la voz más firme y con mayor autoridad política y moral para reivindicar las necesidades del pueblo peruano. Un hombre de izquierda, los dos son hombres de izquierda. Entonces es importante tener este punto de referencia. Se le llama la guerra de los 20 años en el Perú, pues. Y que se vivió eventos de terrorismo real, pues. En nombre de la revolución, que eso es lo más fregado, pues. Partido Comunista Marxista-Leninista, creo que se llamaba Sendero Luminoso. Porque se dividió ese partido en varias facciones y ellos adoptaron el Sendero Luminoso porque era su órgano de prensa, así se llamaba. Entonces por eso se le conoció como Sendero Luminoso. Bueno, el otro aspecto que es muy importante es lo que ocurrió con Fujimori. Para que recordemos lo que lo vivimos y los que no lo saben, para informarle. En el Perú hubo elecciones en 1992, si mal no recuerdo, ¿verdad? Y entonces el candidato de la derecha, pongan cuidado, era Mario Vargas Llosa, un magnífico escritor, ganador del premio Nobel. Magnífico escritor, ¿para qué? Pues son bellísimas sus novelas, pero un hombre reaccionario a ultranza, hermano, a ultranza, un tipo racista, clasista, españolista, despreciable en términos ideológicos, pero como escritor es una maravilla. Entonces este tipo, la derecha, que estaba huérfana de candidatos, lo lanza para la candidatura de la presidencia del Perú. Estaba terminando su periodo Alan García. Alan García fue presidente del Perú a finales de los años 80 y principios de los 90, y llegó un hombre de la izquierda
socialdemócrata del Partido Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA, fundado por un famoso peruano, Víctor Raúl Haya de la Torre, allá en los años 20 del siglo XX. Bueno, entonces Alan García tenía un discurso progresista. Vino a Nicaragua, aquí en plena revolución, hizo un discurso salvaje ahí en el César Augusto Silva, recuerdo muy bien, salvaje, un discurso brillante, bueno, un gran orador. Pero fue un desastre la gestión económica. ¿Ya? Y el Perú padeció ese gobierno, sobre todo porque Alan García fue objeto de una feroz oposición de la burguesía, de la oligarquía peruana. Y lo destrozaron. Aplicaron la receta chilena contra Allende y se la aplicaron a Alan García y lo destrozaron la economía. Entonces, en esas condiciones van las elecciones. Entonces, la derecha lanza como su candidato a Mario Vargas Llosa. Y apareció como candidato uno que había sido rector de una universidad del Perú, no me acuerdo cuál, que era Alberto Fujimori. Entonces, Vargas Llosa con un discurso de derecha y Alberto Fujimori con un discurso de izquierda, antineoliberal. Entonces, todo el mundo, frotándose la mano, pues los que estábamos en la izquierda, en aquellos años asiagos de los años 90, hermano. Y entonces Vargas Llosa, que se creía elegido por Dios, no, yo que soy famoso, soy un escritor, soy una personalidad, esgrimiendo el programa neoliberal y aquel el programa antineoliberal, y ¡pum!, gana Fujimori. Y eso te daba, ¿verdad?, el rumbo de por dónde venía el pueblo peruano. El pueblo peruano no quería el neoliberalismo, estaba a favor de las políticas sociales que Fujimori proclamaba. Y por eso lo votó. Y derrotan a Vargas Llosa. Vargas Llosa renegó del pueblo peruano y se fue a vivir a España. Y se nacionalizó español, renegó del Perú, arrecho porque perdió las elecciones. Imagínate vos. Bueno. Pero una vez que Fujimori se hace del poder, convierte en suyo el programa de Vargas Llosa y se vuelve el agente del neoliberalismo en Perú. Traicionó al pueblo peruano. Y empezó una corruptela, hermano, y unas matanzas que habían en ese Perú. Llega un momento en que viene Fujimori, disuelve el parlamento, o sea, el autogolpe, famoso el autogolpe, el Fujimorazo se le llamó en aquella época, acusando a la clase política de ser la culpable de los males, pero aquel de la mano del gran capital peruano y de los yanquis. Y arrasó con la economía peruana, arrasó. El Perú nunca volvió a ser el mismo. Pauperizó a millones de peruanos. Entregó el control de la economía a la gran empresa privada internacional y nacional. Perdón. Y además se ocupó de acabar con Sendero Luminoso. ¿Cómo sería la corrupción de Fujimori, que junto con un tipo de lo más nefasto que se llamó Vladimiro Montesino, también ya creo que ya murió Montesino, estaba preso y murió, creo, que fue su hombre de confianza, era el que le manejaba los aparatos de seguridad. Entonces entre los dos se robaron, poned cuidado a esta cifra, 45 mil millones de dólares entre los dos. Entonces, para mantener el poder, Fujimori compraba a los militares. Por ejemplo, los coroneles que él iba a promover a general, cuando los promovía para general, les daba $1 millón para promoverlo como premio. Entonces, así se ganó su fidelidad total y hacía lo que le daba la gana. Pero una corrupción total. Entonces, bueno, hasta que finalmente lo obligan a renunciar, ¿no? Se va para Japón y desde Japón mandó su carta de renuncia. Eso fue increíble, porque Fujimori tiene la doble nacionalidad, se fue a Chile primero y después fue para Japón y después lo deportaron. Ahí está preso todavía, está viejo, está ancianito, pero está preso y enfermo, pero está preso, sí. Corrupto y delincuente y criminal. Ese es otro dato importante. Ahí empieza la destrucción del sistema de partidos políticos del Perú. No existen partidos políticos de implantación nacional
con fuerza nacional no existen, ¿verdad? Y la izquierda no tiene alternativa. La última fue Barrante y Díaz Canseco y eso ya se acabó, no tiene. Hay una candidata que tiene un discurso progresista que se llama Verónica Mendoza, pero formada en Europa, no tiene un implante real pues en las masas peruanas. Tiene un discurso progresista. Hay que ver si eso lo va a llevar a la práctica, ¿verdad? Y tiene posibilidades, pues. Pero imagínense cómo está de pulverizada la situación política en el Perú, que hay 18 candidatos y 20 partidos. Pongan cuidado en este dato. El que más puntos arranca en las encuestas tiene 12%. 12%. Están pegaditos todos. 12, 12 y medio, 11, 11 y medio, 10. Pegaditos. Esa es una. 18 candidatos, 20 partidos, porque hay 2 que van en alianza. Y el otro dato es que todo, excepto la Verónica, pues, todos representan a una de las 3 mafias que hay en el Ecuador, en el Perú. En el Perú hay 5 poderes. Los ricos, ¿no? Lo sabemos. Los oligarcas tradicionales, pues. Los grandes terratenientes, etcétera. Después los nuevos ricos, la burguesía, la lumpenburguesía le llaman en el Perú, ¿verdad? Que emergieron con Fujimori y hicieron grandes cantidades de reales. Luego está el Opus Dei, más que la jerarquía católica, el Opus Dei. Hay un tipo por aquí, lo tenía, espérame, que tengo una frase de él que hay un tipo que es candidato ahorita, que se suponía que era el favorito de los militares, se llama Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla. Tiene 60 años. Es tan reaccionario que dice el tipo este, que si a una niña la violan, ya deja de ser una niña, ya es una mujercita. Así dice ese cabrón. Ese es el jefe del Opus Dei, el jefe visible del Opus Dei. Tiene su negocio sobre todo vinculado al sector turístico. Es reaccionario y es candidato, pero maneja los hilos del poder económico, pues. Luego están los militares. Los militares tienen mucho poder en el Perú, mucho poder. Político, económico. Y la arma, hermano. El otro poder son los medios tradicionales, pues. Radioprogramas del Perú, la RPP, que es la cadena radial de mayor sintonía en el Perú. Tiene como 100 años, tiene esa cadena. Y los grandes diarios, pues, el Comercio y demás, las televisoras. Y luego está la Embajada de Estados Unidos, que es el otro gran poder. Los gringos están dispuestos a apoyar a cualquiera que gane siempre y cuando controle a China. Los chinos tienen, o sea, el gobierno de China tiene muchos intereses económicos en el Perú. En la minería, en tierra, tienen mucho. ¿Verdad? Y son, o sea, los intereses chinos en el Perú, como en Argentina, como en Brasil, como en Venezuela, son muy importantes. Entonces los gringos lo único que le ponen de condición a cualquiera es que ponga bajo la bota a los chinos, ¿no? Por supuesto no favorecen, bueno, incluso a la Verónica Mendoza la favorecerían si ella se les compromete a eso. ¿Me entendés? Pero miren, esto es lo que yo quiero resaltar más también. Primero les contaba eso para que nos ubiquemos en el Perú. Ahí no es que si Verónica Mendoza pasa a la segunda vuelta, no es que ahí va la revolución ahí. No, no sabemos. No sabemos. Primero porque es formada en Europa, no tiene arraigo entre las masas populares peruanas. Y segundo, una cosa es el discurso, otra cosa es la obra. Y no se le conocen obras, entonces hay que ver. Podemos, se llama su agrupación.
Fíjense, en el Perú han habido, contando a Alan García, 8 presidentes desde 1990. De los 8, pongan cuidado, de los 8 presidentes que han habido, 7 o están enjuiciados o están por enjuiciarlos por corruptos. De los 8, 7, solo uno se salva, que tuvo unos cuantos meses. Uno de ellos, Alan García, se pegó un tiro porque le iban a llevar preso. Cuando llegó la policía a sacarlo de la casa, que lo llevaban preso, se pegó un tiro. Literal, ¿eh? Eso hace como 2019 fue eso, o 2018. 2018, 2019, no me acuerdo. Pero además, es que todos los presidentes que han pasado en el Perú son ladrones, todos. Fujimori preso, 25 años de prisión. Sobre todo por ser autor intelectual del asesinato de 25 personas. Había un grupo paramilitar al amparo del ejército que se encargaba de asesinar a los presuntos colaboradores del Sendero Luminoso. ¿Ya? Luego está Valentín Paniagua. Este hombre fue el que pusieron de presidente cuando Fujimori renunció con una cartita desde Japón. ¿Ya? Entonces ya murió. ¿Ya? Y este es el único al que no acusaron de corrupto. El único de los 8 presidentes. Solo tuvo un año. Era diputado, lo pusieron de presidente y nunca lo acusaron de corrupto. Ya murió en el 2006. Era un viejito. Después eligen, me acuerdo de la famosa campaña de Alejandro Toledo, que se autodefinía como indígena. Y yo, todo el mundo, yo era uno de los entusiastas por Toledo, por fin. La marcha de los 4 confines, que no sé cuánto, me acuerdo muy bien de esa época. Toledo, un delincuente, se convirtió en un delincuente. ¿Verdad? Le pagaron $20 millones los brasileños de Odebrecht. Estuvo, por el juicio que hay en contra de él en el Perú, él andaba huyendo. Allí en California le echaron preso, estuvo 8 meses preso, después lo dejaron salir, ¿verdad? Y está esperando el proceso de extradición, pero es un fugitivo y anda y redacta cartas contra Daniel, la dictadura de Daniel Ortega, y él es un ladrón procesado por ladrón, y viene redactando como Cararia o la Laura Chinchilla, así o cartita. Daniel Ortega, un dictador, los delincuentes estos. Sigo con la lista de los corruptos. Bueno, Alan García, que ya les conté. Ollantumala, otro que parecía que era de izquierda porque había estado en una rebelión militar, pero dicen que su hermano es mejor que él, pero bueno, llega, ¿qué va a hacer, hermano? Ya puestos en el poder, son prisioneros de todos estos poderes que les describía. También, $3 millones le dio Odebrecht, poquito, pues, comparado con los 20 que le dieron a Toledo. La parte de los fondos los metió a su partido y la otra parte lo robó él y su mujer, que se llama Nadine Heredia. Está en juicio, pero ahorita lo tienen en libertad condicional. 20 años están pidiendo para él. Otro, este fue electo, que fue una sorpresa, pues, porque los Fujimori siguen teniendo un gran poder, es una mafia, los Fujimori son una mafia. La hija del Fujimori se llama Keiko, fue diputada y casi gana la presidencia en el 2016, pero a esto estuvo de ganarla, ¿verdad? Y salió electo Pedro Pablo Kuczynski, que nadie apostaba por él, igualito que ahorita, que nadie apuesta por nadie. En aquella época él aparecía allá lejos y finalmente ganó la presidencia en el Perú. También ladrón. Le dieron los mismos brasileños para construir una carretera. Este fue ministro de Toledo y finalmente tuvo que renunciar. Pusieron a Martín Vizcarra, también tuvo que renunciar por ladrón. Cuando fue gobernador en el sur del Perú, le dieron $2.640.000, 2 empresas. Entonces lo sustituyó. Ese fue Vizcarra, que sustituyó a Kuczynski. A Vizcarra lo sustituyó ahorita
Manuel Merino, que es el que está de presidente ahorita. ¿Verdad? No, y lo mismo, pues, ese duró unos días. Un desastre. Ya te digo, fíjate que de todos los candidatos que hay en el Perú, además de estos 7 expresidentes que están acusados de corrupción, 6 de los candidatos presidenciales acusados por corruptos, 2 de los candidatos a vicepresidente están acusados por corruptos, 134 candidatos a diputados acusados por corruptos. Entonces los gringos vienen y te levantan la bandera de la anticorrupción y ahí no pasa nada porque todos son pro gringos. Es un sistema corrupto, podrido totalmente. Gobiernan a espaldas del pueblo peruano. El pueblo peruano, el 60% del pueblo peruano vive en la miseria. Fíjate bien. ¿Por qué el COVID ha matado tanta gente en el Perú? Porque el sistema de salud pública no existe prácticamente. En la bancarrota total, abandonado totalmente. No hay inversión en la salud pública. O el Perú chorrea sangre, hermano, de verdad. Chorrea sangre. Entonces, bueno, ¿cuáles son los candidatos que más suenan? Un tal Johnny Lescano, de derecha. Hernando de Soto, de derecha. Dice, este Hernando Soto dijo, un día de esto dijo que si él gana la presidencia, la vacuna no la va a comprar el gobierno, sino que la compre la empresa privada y que la venda. Para que vean, pues. La Verónica Mendoza, George Forsyth, la Keiko Fujimori que vuelve a pintar, y eso que está a punto de entrar a prisión, ¿verdad? Y el tal Rafael López Aliaga, pues el que te decía, el hombre del Opus Dei ahí. La Iglesia Católica tenía mucha fuerza en el Perú hasta hace 30 años, ¿de acuerdo? Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, mucha fuerza, pero como en toda América Latina ha ido declinando, y los evangélicos han ido cobrando una fuerza enorme en el Perú, como ha ocurrido en toda América Latina. ¿Qué más? Entonces allí, más que la jerarquía católica, es el Opus Dei, que tiene penetrado el poder militar, el poder mediático y el poder económico, y además en los partidos políticos. Entonces es el Opus Dei, el poder real ahí en el Opus Dei, que ustedes saben que es una facción, una secta religiosa dentro de la Iglesia Católica, que está compuesta solo por ricos, ricachones, reaccionaria a ultranza, opuesta al Papa Francisco, odian al Papa Francisco, su líder era Juan Pablo II. Pero bueno, una novedad es que, bueno, 2 cositas más nada más para cerrar este tema. El voto en el Perú es obligatorio. Si no votan, le ponen multa fuerte. ¿Verdad? Esto es importante, pues. Y lo segundo es que es una votación en medio de la pandemia. Entonces van a habilitar la votación de una manera diferente. Van a poner horarios. El primer horario es para los enfermos crónicos, después para no sé quién, después según el número de cédula el número en que termine tu cédula van a tener horarios para ir a votar, para evitar aglomeraciones. ¿Verdad? Eso pues. Pero lo más importante es que tengamos en cuenta que, o sea, esta es la gran ventaja que tenemos en Nicaragua, hermano. En Nicaragua tenemos el Frente Sandinista. O sea, es que ese valor que significa el Frente, hermanito, por Dios. O sea, un partido de 60 años de trayectoria, que ha estado en la lucha armada, que ha estado en el poder, que ha entregado el poder por la vía electoral, que ha recuperado el poder por la vía electoral. Un partido con una experiencia vastísima y por sobre todas las cosas con arraigo nacional en términos culturales e históricos. Sandino, Rigoberto, Celedón, Andrés Castro, y en términos también de las entrañas del pueblo nicaragüense, que de ahí ha surgido y ahí se mantiene, en esas entrañas. Cuando nosotros olvidamos de dónde venimos, nos vienen las derrotas, pero nosotros nos mantenemos pegaditos ahí como instrumentos de la gente y no hay manera que nos ganen.
Esa es la gran ventaja que tenemos sobre todos estos países que hemos mencionado, que carecen de un instrumento político del pueblo, con arraigo en el pueblo y con arraigo en la historia del pueblo. Pasen revista los que tienen un partido con arraigo en su historia, en sus raíces culturales y en el pueblo, son los que están gobernando. Cuba, Nicaragua, Venezuela. Y esa es la gran herencia de Carlos Fonseca, ¿no? Haber construido una alternativa revolucionaria desde la cultura nicaragüense, desde la lucha, desde la herencia de lucha del pueblo nicaragüense. Y nos entregó ese instrumento que Daniel lo ha llevado a la máxima potencia, pues. Y ahora quiero pasar a otro tema, son las 7:38, porque yo quiero rendirle homenaje a una extraordinaria compañera que probablemente la mayor parte de quienes me están escuchando no recuerdan o no saben de quién voy a hablar, y quiero contarle un poquito de ella. Su nombre de combate, su seudónimo fue Ana María. Una mujer extraordinaria. Yo tuve la oportunidad de entrevistarla. La conocí, estuve con ella 2 veces. Y a mí me cautivó. La entrevisté en la clandestinidad, allá en El Salvador, para la fundación del FMLN. Mélida Anaya Montes, maestra, doctora en educación pública, doctora, o sea, grado doctoral, de un pueblecito pequeñito, bueno, pequeñito en aquella época, ¿verdad?, que se llama Santiago de Texacuangos, que queda muy cerca del lago Ilopango. Se ve, desde el Santiago se ve el lago. En aquellos años en que ella nació, ¿verdad?, nació en 1929, pues era un pueblo bastante rural, era cuna indígena. Pero es importante esto. Queda cerca de San Salvador, queda como a 15 kilómetros de San Salvador. Entonces esta mujer, ¿verdad?, llega a ser doctora en educación pública. Esto es importante, la formación. Y se dedica, en los años 60, empieza a buscar la unidad de los maestros. Habían 3 organizaciones. Ella fundó una especie de equipo para impulsar esa unidad. Lo logran. Y lo logran a través de la lucha. ¿Sabes que los unificó? Una ley que les quiso clavar la dictadura salvadoreña, que los obligaba a jubilarse hasta los 40 años de ejercicio profesional, y que además les quitaba el 5% de su jubilación. Entonces eso los unió. Y el 25 de junio de 1965, si mal no recuerdo, hicieron una manifestación que fue la más grande de la historia de El Salvador hasta ese momento. Y de ahí surge la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños 25 de junio, Andes 25 de junio. Una manifestación, lo lograron, le doblaron el brazo a la dictadura, después se las quisieron volver a hacer, volvieron a marchar y se la volvieron a doblar. Y ahí surge el movimiento popular en El Salvador, de la mano de los maestros. Luego los campesinos, sobre todo con los trabajos de las comunidades eclesiales de base, etcétera, y surgen los campesinos, los obreros agrícolas, y los sindicatos eléctricos, etcétera, ¿verdad? Pero el movimiento popular, el vigor del movimiento popular empieza con Andes, ¿verdad? Mélida Anaya fue la principal promotora, ¿verdad? Ella era del Partido Comunista, trabajaba con el Partido Comunista. El Partido Comunista salvadoreño fue el más poderoso partido comunista de América Latina después del de Brasil. Estaba el de Brasil y después estaba el del Salvador. Bueno, también el de Chile, el de Luis Corbalán, también es cierto. Esos 3 eran los partidos comunistas más fuertes. En esos años, esto es importante. ¿Por qué estoy hablando de Ana María? Porque a Ana María la asesinaron en Nicaragua. En 1983 fue asesinada en Nicaragua. Ya vamos a recordar eso. Entonces el Partido Comunista Salvadoreño estaba tutelado por la Unión Soviética, que esa es la otra gran cosa en Nicaragua del Frente Sandinista. Jamás se dejó tutelar por nadie. Jamás.
Teníamos alianzas, relaciones sobre las más estrechas con Cuba, pero jamás tutelados por nadie. Siempre hemos sido autónomos en nuestras decisiones. En El Salvador el Partido Comunista obedecía la línea trazada por Moscú, que le decía que había que ir por la coexistencia pacífica y por la lucha electoral, que la línea oficial del Partido Comunista de la Unión Soviética de aquella época era que vetaba la lucha armada. ¿Ya? Y El Salvador vivía una dictadura feroz. Entonces había una discusión interna en el Partido Comunista Salvadoreño de Nicaragua. El equivalente era el Partido Socialista, que también esa misma discusión hubo aquí. Domingo Sánchez, Luis Sánchez, que ahora es editorialista de La Prensa, eran los que de la línea de Moscú. Y luego estaban Álvaro Ramírez, Natán Sevilla y otros compañeros, ¿verdad?, que eran los que propugnaban por la lucha armada. Rafael Casanova. Aquí en Nicaragua también hubo esa discusión. Entonces ya hubo esa discusión. El secretario general del Partido Comunista era Salvador Cayetano Carpio y el vicesecretario general era Shafiq Handal. Cayetano Carpio enarboló la tesis de la lucha armada y Shafiq Handal seguía la línea de Moscú. Gana la línea de Moscú y Cayetano Carpio abandona el Partido Comunista y 3 años en el 67 y 3 años después, el 1 de abril de 1970, junto a Mélida Anaya Montes, Rafael Ramírez, y ¿cómo es que se llama la otra compañera? Ya te voy a recordar el nombre. Clara Elizabeth Ramírez, Felipe Peña Mendoza, hermano de la Rebeca, y Clara Margarita fundan la FPL. 1 de abril de 1970. Esto es importante, lo que te estoy contando, para que entendas el final. Entonces Cayetano Carpio encabeza la FPL. Cayetano Carpio viene del sindicato de panificadores, un gran luchador sindicalista. Mélida es maestra. Felipe Peña era estudiante de economía, estudiante universitario. Y Clara Margarita era estudiante de medicina. Esos son los 4. Entonces la jerarquía era: Cayetano Carpio era el primero, el segundo era Felipe Peña, la tercera era Clara Margarita y la cuarta era Mélida. Esa era la jerarquía. En el 75 cae Felipe. Detectan la casa donde está con su esposa y lo matan a él y a su esposa. Gloria Chón Palacios, decían la China, su seudónimo era Úrsula. 16 de agosto de 1975, en una colonia que se llama Santa Cristina, ahí en San Salvador. Eso fue en agosto. En octubre, 2 meses después, el 11 de octubre, detectan la casa donde está Clara Margarita, que está con otros 2 compañeros ahí en Santa Tecla. A 10:30 de la noche llega un batallón. Solo me recuerdo a Julio Buitrago. Llega un batallón y rodean aquella casa en Santa Tecla que es contigua a San Salvador. Y desde las 10:30 de la noche hasta las 6 de la mañana pasan combatiendo esos 3 compañeros contra un batallón. Finalmente, a las 6:30 de la mañana del amanecer del 12 de octubre, logra ingresar la tropa, la bestia salvadoreña. Encuentran los cadáveres de los 3 compañeros. Quiero recordar sus nombres: José Alejandro Solano, cuyo seudónimo era Chico, y Andrés Torres Aguirre, cuyo seudónimo era Toño. Entonces encuentran los 3 cadáveres y en las paredes, con la sangre de ellos, con su propia sangre, escribieron: vivan las FPL, las Fuerzas Populares de Liberación, que la fundan estos 4 compañeros. Bueno, que la encabezan la fundación estos 4 compañeros. Mira qué clase de valentía, ¿no? Resisten desde las 10:30 de la noche hasta las 6:30 de la mañana del día siguiente. 3 compañeros contra un batallón. Y además tienen los cojones para escribir con su sangre: vivan las FPL. A Cayetano Carpio también lo conocí.
chiquitín, flaquito, de anteojito. Tenía una barbita de ese estilo Ho Chi Minh, morenito, pero chiquito y delgadito. En cambio, Mélida era una mujer blanca, robusta, guapa. Y hablaba quedito, siempre, como te dijera yo, de manera muy didáctica, se le salía su don magisterial. Era imposible no enamorarse de esa mujer, o sea, que en el sentido político de la palabra, pues era impresionante. Yo me acuerdo, pasé hablando con ella como 2 horas, algo así. Y a mí me marcó mucho Mélida Anaya Montes. Entonces, en el caso que les cuento eso, entonces cae Clara Margarita y eso hace que Mélida Anaya Montes sea la número 2 de la FPL. Primero era Cayetano Carpio y la 2 era Mélida Anaya Montes. Estamos hablando de una mujer, de 2 personas mayores. No, estamos hablando de 2 personas que tienen en más o menos unos 55, 45 años, un poco más en ese momento. ¿Verán? Entonces la FPL se convierte en la organización guerrillera más grande de El Salvador, implantada en todo el territorio. Y construyen un frente de masa, el Bloque Popular Revolucionario. Todavía cuento esas cosas. Allá vamos a ir a lo concreto porque ya son las 7:48. Entonces, el número 1 es Cayetano Carpio y la número 2 es Mélida Anaya. Ellos lanzan una ofensiva en enero de 1980 con el propósito de tomar el poder. No lo logran y se desata la guerra civil en El Salvador. ¿Verdad? Se funde el FMLN. Entonces, los gringos meten todos los fierros para impedir que gane el FMLN y dan mano libre. Ahí se olvidan de los derechos humanos y demás y asesinan a las masacres que les he contado que han habido en El Salvador. ¿Verdad? Entonces, Mélida Anaya había cobrado un gran liderazgo por esa manera de ser de ella dentro de la FPL. Y en enero de 1983 empieza una discusión interna entre todos los jefes guerrilleros aquí en Managua sobre el rumbo que deben tomar con la unidad, con las otras organizaciones guerrilleras, que eran tres más, que son el PRTC, la RN y el ERP. Bueno, y el Partido Comunista 4 más. Y el rumbo que debía tomar el FMLN, el rumbo que debía tomar la guerra, la estrategia que iban a desarrollar. Y las tesis de Mélida Anaya van cobrando fuerza. El Salvador Cayetano Carpio va quedando en minoría. Entonces, Cayetano, cuando se siente así, que va perdiendo fuerza, se mete al Salvador. Estaba aquí en Nicaragua y se mete al Salvador para buscar recuperar liderazgo. Mélida estaba en El Salvador. Entonces, la cosa es que tiene que hacer un viaje a Libia. Ana María ya se queda en Nicaragua después de las reuniones de enero. Cayetano Carpio se va para Libia, pasa por Nicaragua, se reúne con un grupo de sus más cercanos y luego se va para Libia. Entonces aquí ellos tenían una casa, la dirección política de la FPL aquí por el INCAE, la carretera sur. Entonces ahora les voy a contar cómo fue esta cosa espantosa. El 6 de abril de 1983 está dormida Ana María. ¿Va? Irrumpen en su cuarto un grupo de personas y con un picahielo. ¿Sabes lo que es el picahielo, no? Ya poco se usa, pero se usa todavía. Con el que parten las maquetas de hielo. Con un picahielo le meten 78 heridas en su cuerpo. 78, 7, 8. Y la herida final, una mujer que en ese momento Ana María tiene 54 años. A ver, nació en el 29, ¿sí? No, sí, 54 años. Eso tiene, 54. Nació en el 29 y está en el 83. Tiene 54 años.
Una mujer de 54 años, dormida. Llegan estos individuos, con una sábana le tapan la boca y con un picayelo, binging, 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 binging. 78 le contaron los forenses de la época. Y la última herida es con una navaja que la degüellan, y la herida es tan profunda que le llega a la columna vertebral. Yo me acuerdo cuando ese crimen, cuando lo informa el Ministerio del Interior, Tomás, todos nos quedamos espantados, la Ana María, espantados. Y la primera reacción de nosotros, ¿cuál fue? De Tomás, de toda la dirección del frente. Esto fue la CIA. ¿Quién más puede matar a un revolucionario con la CIA? Y la primera acusación que hacemos es la CIA. Pero la seguridad del Estado, la Policía Nacional de la época, investigan, porque lo raro es que ella llegaron hasta su cuarto, no había señales de robo ni nada, no fue violada. Entonces, y había un grupo de seguridad en la casa. Entonces, descubren la pasta, pues. ¿Qué fue lo que pasó? Marcial, Salvador Cayetano Carpio, está en Libia. Lo llaman y le dicen. Y aquel interrumpe su participación en Libia y se viene a Nicaragua el 9 de abril. ¿Verdad? En el entierro, Marcial dice, al despedir los restos de nuestra compañera, solo puedo decirle, le garantizamos, compañero, que intensificaremos la lucha contra el enemigo común, contra el imperialismo. ¿Dónde fue esto? Ahí en el mercado Roberto Güembe. Ahí se hizo una plaza que se llamaba la Plaza Ana María. Ahí se sepultaron sus restos. Esa plaza desapareció en los años 90 y fue ocupada por los comerciantes, y después vinieron los salvadoreños y exhumaron los restos de Ana María, y ahora está sepultada en San Salvador. Ahí fue el acto. Ahí estuvo Daniel, estuvo Tomás, la dirección del frente. ¿Verdad? Entonces, resulta que capturan a Marcelo. Marcelo era de la dirección de la FPL y el hombre de mayor confianza de Cayetano Carpio. Resulta que él fue el autor intelectual. Su nombre real es Rogelio Basaglia Resino. Tenía 28 años en ese momento. Lo conocí. Walter Ernesto Elías, tenía 18 años, su seudónimo Ernesto. Santos Andrés Vázquez Molina, seudónimo Jacinto, tenía 22 años. Julio Armando Sosa Orellano, Efrén, tenía 25 años. Y cómplices, esos son los autores materiales, los 4 que ingresan al cuarto de Ana María. Pues, cómplice, Alejandro Romero, de 24 años, y María Argueta Hernández, que son los 2 que trabajaban en la casa y facilitan el ingreso de estos 4. Entonces, ellos Marcelo vivía en la casa de Cayetano Carpio, que era otra casa, donde estaba la Tulita, la esposa de Cayetano. Entonces, Marcelo, ¿qué le dice a la policía? Sobre todo a Tomás, pues a Lenín Serna, que le obedece una orden de Cayetano Carpio, que él le dio la orden a Cayetano Carpio, y cuenta, yo tengo eso por aquí apuntado, ahí lo voy a encontrar. Él cuenta que Cayetano les había dicho que Ana María no era una compañera, que había que matarla. Entonces, el Ministerio del Interior dio a conocer estos nombres en un comunicado. Las declaraciones de los reos y demás investigaciones pusieron de manifiesto que el autor intelectual y principal responsable del FML del asesinato utilizaba el seudónimo de Marcelo y es miembro del Comando Central de la FPL, donde cumplía responsabilidades muy cercanas a Salvador Cayetano Carpio. Aprovechó la ausencia de Cayetano para sembrar desconfianza política entre algunos miembros de base de la FPL en contra de Melida Anaya Montes, que fueron manipulados para ejecutar el crimen. ¿Ah? ¿Qué ocurre? Bueno, para terminar el entierro, 10 de abril, 11 de abril, 12 de abril. 12 de abril llega un grupo de compañeros, yo sé quiénes son, pues no voy a mencionar,
a hablar con Gaetano Carpio y decirle los resultados de la investigación, porque este comunicado que les acabo de leer fue el 22 de abril. Entonces le llegan a decir, pues, a Gaetano Carpio, mira, fue Marcelo y él dice que vos le diste la orden. Y aquí están las pruebas. La arma ocupada, las dos armas ocupadas, la capucha, los testimonios, el video que tenían. Las pruebas son abrumadoras. Entonces se va, los compañeros que le llegaron a dar la noticia, a informarle a Gaetano Carpio, se van. Él queda en la casa, le pide a su mujer que le haga unos huevos fritos, la tulita, y cuando ella estaba cocinando, entonces él se encerró en un cuarto que se le servía de estudio. Escribió 2 cartas, una dirigida a la jefatura de FPL y otra al pueblo salvadoreño. Luego agarró una pistola de 4 bocas que le había regalado Omar Torrijos y se pegó un tiro en el corazón. Se suicidó. ¿Ya? Este crimen ocurrió en Nicaragua. Fue brutal. 64 años tenía en ese momento Carpio. Ya era un hombre mayor. Toda una leyenda. Y así acabó su vida. Por el afán hegemónico, quién sabe por qué. Pues. Saber qué cruzaba por su mente. Shafik decía eso. Y después vinieron a decir que no, que lo había matado el frente, que no es cierto, que se suicidó, todas las era compiladera, pero estos son los hechos, la verdad sí fue. Y eso te lo digo por conocimiento de primera mano. Esa mujer, Ana María, hubiera hecho una gran diferencia en el FMLN, tenía un olfato político esa mujer, hermano, y un don de gente, un liderazgo. Entonces, otra lección nuestra, ¿no? Nosotros, o sea, ese fue el segundo gran caso en El Salvador. El otro fue Roque Dalton, ¿no? Asesinado también por Joaquín Villalobos, un traidor, ahora al servicio de los gringos, literal, al servicio de los gringos, traidor, con toda la definición que pueda ofrecerse de esa palabra, traidor. Y el caso de Melida Naya Monte. Nosotros tenemos un caso también, que es el caso de Narciso, ¿verdad? Chicho Cepeda. Y ahora que hay un movimiento, y estoy de acuerdo con ese movimiento. Son las 8, ahora está el Mefca ahorita. Qué barbaridad, solo despedirnos, vamos. Que gracias. Hay un movimiento para hacerle un monumento a Chicho Cepeda allá en el Viejo. Estoy de acuerdo, ojalá que se lo hagan pronto. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.